Bueno amigos, regresamos ahora con un nuevo entrevistado. Él es Eric Kecklin y él, yo estoy seguro, en realidad después de eso vamos a hablar de su hoja de vida, pero va a ser uno de los políticos que va a dar de qué hablar en el futuro, ¿no? Es una persona joven que tiene un buen CV en realidad, y eso demuestra una cosa que ya hemos dicho aquí en el programa, y también con eso he concordado también con mis entrevistados, y es que el ser joven no necesariamente te hace falta de experiencia, sino que una persona que tiene muchos años no significa que tenga experiencia, porque al final la experiencia te la da tus errores, tus aciertos, las cosas que has estudiado. Y yo ciertamente creo que Eric es una persona preparada y que ya ha incursionado en política. Gracias, Eric, por haber venido el día de hoy. Gracias a ti por invitarme. Justo, primero vamos a hablar un poco de ti, ¿no? Yo he estado leyendo que tú eres economista y estudiaste en Estados Unidos becado. Ujú. Específicamente becado, ¿por qué institución? Bueno, primero yo me fui a Estados Unidos para estudiar música, para estudiar jazz, a una universidad que se llama UNT. Después, en el segundo año, yo apliqué a una universidad que en ese entonces me gustaba un poco más para dedicarme a estudiar otra carrera, que es economía. Y bueno, me postulé a esa universidad y me becaron para poder estudiar allá. Allá no solamente estudié la carrera de economía, sino además terminé una carrera en música, en musicología específicamente. También he estado viendo que tú, vi una entrevista en la que tú mencionabas que habías podido estudiar en 11 países diferentes. Sí. Explícanos un poco, estudiar qué y cómo al final en 11 países. Bueno, lo que sucede es que en mis años de estudiante en Estados Unidos, posteriormente me gané una beca para estudiar en un programa que se llama Semester at Sea, que lo que hace es que junta en una embarcación bastante grande, algo parecido a un crucero, a diferentes estudiantes de diferentes partes del mundo, en conjunto con diferentes profesores de diferentes universidades. Y básicamente esos estudiantes estudian en el barco y van a diferentes partes del mundo y también estudian en diferentes institutos y universidades de diferentes países. Entonces ahí tuve la oportunidad de estudiar en unos 8 o 9 países más o menos, en diferentes universidades de esos diferentes países de Asia, Europa y África. Y posteriormente yo estuve trabajando como investigador económico en el Banco Central de Reserva de Israel. Y cuando viví en Jerusalén también era estudiante, ¿no? Estaba llevando cursos de teología en una academia bastante conocida en Jerusalén, ¿no? Ahora, un poco para hablar ya sobre tu experiencia política, ya no digamos como profesional, sino ya como candidato en sí mismo. Tú fuiste Claro. el candidato más joven a las elecciones pasadas, en elecciones en el Congreso, tú postulaste por el partido Orden. Así es, veo que has estudiado profundamente mi currículum. Yo al final yo hago mi tarea, al final en Qué bien. entrevistado que Yo viene, debería hacer lo entrevistado- mismo también. Yo también entrevisto, como tú seguramente Sí, sabes. sí, sí, sí. Entrevistado que viene, entrevistado que lo estoqueo al final, un par de Claro. horas antes. Al final yo te quería preguntar, ¿qué reflexiones tienes tú del proceso en tu candidatura? Bueno, mi candidatura fue una suerte de experimento oportunista, porque se presentaron diferentes cosas en el camino. La candidatura en sí también lo fue. Yo estaba estudiando en París. Esto ya fue posteriormente los estudios que te comentaba. Y yo he sido muy amigo de Andrés Flores Arauz, hasta ahora somos muy amigos. Y bueno, y siempre he estado en comunicación con él mientras estudiaba afuera. Y él me comentó que estaba armando su lista parlamentaria. Y cuando le comenté que iba a regresar justamente la última semana de enero, a casi una semana de que se cierre la inscripción, me dijo, bueno, me encantaría que pueda formar parte de la lista. Entonces, bueno, me pareció sobre todo una educación política formidable y me animé a participar de ella, ¿no? Sin, digamos, sin unas aspiraciones muy grandes. Yo, digamos, di lo mejor de mí en esas elecciones, pero las elecciones no nos jugaron, digamos, de la mejor manera, ¿no? Fue una elección complicada para Antero y para el partido, y yo lo tomé de la mejor manera y como una educación política bastante interesante. Entonces pospuse mis estudios en el extranjero, esos ya eran estudios que iba a comenzar de posgrado, para quedarme un tiempo más prolongado en esta visita que iba a hacer al Perú en enero y en febrero. Y bueno, estuvimos participando de esta campaña. Fue una campaña muy buena, fue bastante mediática, de hecho aprendí mucho, aprendí lo que es, digamos, no solamente un tema comunicacional, de poder comunicar ideas políticas, en entrevistas televisadas, radiales, en las redes sociales, en debates, sino también comunicar a las personas, ¿no? Visitas a mercados, en playas,
en el lugar en el que esté y sobre todo escuchar a las personas. Creo que eso fue lo que más me enseñó. Yo creo que Barnechea está en lo cierto cuando dice de que una campaña política es una larga conversación con el Perú. Creo que aprendí muchísimo sobre todo de las personas que se acercaron a mí y las personas a las que yo me acerqué y me supieron recibir de la mejor manera. Posteriormente, creo que fue una campaña bastante mediática, la mía, porque al ser el congresista, quizás el congresista más joven, o por lo menos uno de los más jóvenes, los medios de comunicación me recibieron bastante bien, entonces pude participar en diferentes canales de televisión, diferentes estaciones de radio, y se convirtió en una campaña bien mediática, sobre todo porque yo fui uno de los congresistas más liberales, creo yo, y estaba en un partido conservador, que fue algo bastante interesante. Entonces eso hizo de que me llamaran a hablar de diferentes temas, desde la legalización de la marihuana hasta el matrimonio igualitario. Eso es cierto, porque yo al final sí tenía entendido que tú tenías, por ejemplo, posturas liberales. Es más, Antero Flores, acá hemos entrevistado a Julio Guzmán, Antero Flores, hemos entrevistado a Miguel Hilar, algunos candidatos presidenciales al Congreso también. Sí, sí, lo vi en el correo que me enviaron. Y justo cuando entrevistamos a Antero, me acuerdo que yo le pregunté sobre la unión civil y él me dijo tajantemente que él no estaba de acuerdo porque consideraba que no era necesario. Así es. ¿No? Porque se podían hacer una serie de contratos entre, digamos, las parejas homosexuales y que podría tener la misma finalidad. Pero sé que tú tienes una posición un poco más progresista o liberal hasta cierto punto, ¿no? Claro, claro. En realidad más liberal que la de muchos candidatos incluso del partido de Frente Amplio. Nunca te dijeron, oye, no estás en el Frente Amplio, sino estás en Orden, modera un poco. No, yo no podría estar en el Frente Amplio porque creo que en el Perú los liberales somos pocos, ¿no? Los que realmente somos liberales, porque el partido de Verónica Mendoza nadie es liberal, porque ellos solamente apuntan por las libertades sociales, pero son más conservadores que cualquier otro partido político de la primera vuelta cuando se trata de libertades políticas y libertades económicas, que también es algo fundamental digamos, de la teoría del liberalismo, ¿no? De la ideología fundamental del liberalismo, que es la lucha por las libertades. Entonces, creo que en esos términos el liberalismo se ha confundido completamente en el Perú y somos pocos los liberales, creo que somos pocos. Entre ellos está Federico Salazar y muy pocos en realidad, son contados con la mano, ¿no? Enrique Gersi. Aldo Mariatti. Aldo Mariatti, sí. Bueno, Aldo Mariatti no es necesariamente alguien de mi preferencia, pero creo que sí también lo podemos meter en ese saco. Y creo que Aldo Mariatti creo que no está, a mí me parece raro, ¿no? Porque él dice que es liberal, pero apoya a Keiko Fujimori. Entonces por ahí como que lleva un doble discurso. En este caso yo creo que el partido Antero Flores Arauz se asemeja mucho a mi manera de ver la política en el tema político y en el tema económico, que ahí sí se puede llamar un partido liberal, por lo menos dentro de esos dos ejes. En el tema social, que en realidad es un tema que me parece fundamental ahorita, pero me parece que no es lo más importante, creo que en ese momento el tema económico me parece un poco más importante, creo que en ese lado discrepamos, pero Antero Flores Arauz es un demócrata, entonces yo sabía desde el principio que postulando con él iba a entender eso, iba a entender que el Congreso es una democracia y yo recuerdo, antes incluso de hablar de la primera vuelta, una de las tantas conversaciones que he tenido con Antero Flores Arauz, él me dijo de que lo fundamental en los partidos políticos es justamente la confrontación de ideas y el diálogo político. Entonces yo siempre tuve esta imagen de él, y hasta ahora la tengo, de un demócrata. Y él nunca se opuso a de que yo hable en favor de la unión civil o ninguna otra cosa. Y eso fue algo que todos en el partido lo respetaron, bueno, casi todos. Y pues creo que nunca fue un impedimento. Ahora, hay que hablar un poco ahora sí del escenario propiamente coyuntural, que es la segunda vuelta en estas elecciones, ¿no? Claro. Hay que hablar de los jales electorales. ¿Tú cómo crees o quién crees que ha hecho mejores jales? ¿Keiko, que ha jalado, por ejemplo, el Mercú, Hernando de Soto, o PPK, que en realidad casi todo el mundo puede PPK? Toledo, Acuña, Yeudecimo, Vargas Llosa, Pérez de Cuellar. Al final, ¿cómo ves tú el tema de los jales? ¿Quién ha salido más beneficiado? Claro, bueno, como tú seguramente sabes, yo también conduzco un programa de política que se llama Factor 11, ¿no? Sí. Claro, de lunes a viernes a las 11 de la noche en Canal 11. Y constantemente tengo invitados y siempre tocamos estos temas. En mi manera de, digamos, mi lectura de la coyuntura actual es que estas alianzas en realidad no benefician a nadie. Yo creo que la alianza con Hernando de Soto sí es importante, sí es relevante, porque Hernando de Soto es una figura que se ha sabido presentar
en los momentos indicados, en momentos indicados de, digamos, nuestra historia moderna de los últimos 30 años, ¿no? Yo creo que siempre ha sido muy acertada la posición que ha sabido tomar. En el caso de los otros actores que tiene PPK, yo creo que no le suman, le restan, ¿no? Estamos hablando de quién, de Susana Villarán, que quizás es la alcaldesa con la peor reputación de los últimos años. Ojo, hoy día yo preferiría tener a Susana Villarán que a Castañeda. Castañeda me parece un desastre, peor que Susana Villarán. Pero lamentablemente, como tú bien sabes, los medios de comunicación, los grupos de poder y los intereses políticos que hay de por medio, digamos, contribuyen a crear una imagen, además de obviamente la guerra sucia que ha sabido llevar Castañeda, pintando murales y creando una maquinaria política que le juega a su favor y en contra de sus oponentes. Entonces, Castañeda y, digamos, la gente que lo apoya ha sabido construir una imagen hacia Susana Villarán que ha ayudado a deteriorarla completamente. Entonces, en la imagen de la mayoría de limeños, por lo menos, esta alianza con Susana Villarán, bueno, no la llamaría alianza, pero este auspicio de Susana Villarán hacia PPK, creo que en el alboro popular le resta votos más que darle votos. Alejandro Toledo, o sea, es una persona que con las justas, creo que ni siquiera llegó al 2%, ¿no? ¿De quién más está ahí? ¿Tú crees que al final, en el caso particular de Acuña, se dice que Acuña le restaría votos en Lima, Acuña es una persona completamente desprestigiada. pero que en el norte le podría subir? ¿Tú piensas que el apoyo, por ejemplo, a nivel de personeros, de recursos, le puede ayudar a PPK en el norte al menos? ¿Que el norte es eminentemente fujimorista actualmente o no? Yo creo que no, porque las personas al final votan, las personas al final no votan por partidos políticos y mucho menos van a votar por alianzas. Las personas votan por personas y por campañas. Yo creo que Acuña ha sido desprestigiado incluso en el norte. O sea, él terminó con 2% creo, antes que le tuvieran la tacha o menos. Yo creo que la verdad esa alianza no le sirve de nada. Le resta más que le suma. A Nel Townsend, ¿qué le puede sumar? No, sí, yo creo que le resta sobre todo en las personas que son que están conscientes de la coyuntura política y de realmente quiénes son esos personajes, ¿no? Hay personas que les asquea ver a Acuña abrazándose con PPK. Hay personas que estoy seguro que a las personas de izquierda tampoco no les agrada una posible imagen de ver a Verónica Mendoza abrazándose con PPK. Y dicho ese paso, Verónica Mendoza ya ha dicho que no lo va a hacer. Verónica Mendoza en realidad tiene una posición, no sé, un tanto como que sí, que no, porque al final dice, yo no voy a votar por ninguno de los dos, pero ciertamente el fujimorismo es lo peor. O sea, al final es como que un apoyo medio tímido, medio indeciso, al final la PPK como que lo pone como mal menor. Y eso va ligado a mi siguiente pregunta, y es, en cuanto a estrategias electorales, yo pienso que hay una dicotomía que está clara, que es PPK ha jugado a atacar a Keiko con el autoritarismo, que significaría que ella gane, que controle el ejecutivo y el legislativo, y Fuerza Popular se ha defendido diciendo que no, que si nosotros gobernamos el ejecutivo va a haber gobernabilidad porque también tenemos en el legislativo. O sea, una suerte de autoritarismo versus gobernabilidad. Uh-huh. ¿Tú quién crees que al final tenga argumentos de peso ahí, más sólidos? O sea, ¿qué beneficia más al Perú si tener a Pedro Pablo Kuczynski con una oposición fuerte en el Congreso o a Keiko Fujimori con un casi poder absoluto? Ya, yo creo que si hablamos de pragmatismo político, muchas personas dirían que es el segundo caso, ¿no? En el caso de... Es que yo no sé si deberíamos llamarle gobernabilidad, o sea, sí se le podría llamar gobernabilidad si es que viviéramos en una democracia realmente constituida, donde existe un balance de poderes que, digamos, contribuye a la eficiencia y no a la ineficiencia. Ahora, si en Estados Unidos muchas veces tener una oposición fuerte en las cámaras y tener un presidente que representa otro partido ya de por sí genera un problema bastante grande. Esto lo hemos visto con Obama. Por ejemplo, Estados Unidos, el Congreso es republicano, ambas cámaras, y Obama es demócrata. Sí. Y el Senado también ha sido republicano. Eso genera un retraso, efectivamente. En el Perú yo creo que lo que podemos ver, a PPK le puede resultar, digamos, muy problemático tener esta oposición fuerte, ¿no? En el caso de Keiko, yo no sé si realmente es saludable. Yo creo que o sea, sí, si tenemos a una persona que realmente puede ser un buen gobernante, yo creo que sí sería una ventaja poder tener
digamos, una mayoría en ambas cámaras. Ahora, yo no sé si Keiko Fujimori realmente sea un buen gobernante. Ella es una persona que creo que ha demostrado de que su fuerte es ganar elecciones, pero que en cuanto a la gobernabilidad, digamos, ese es un factor que le juega en contra. Es la congresista que más inasistencias ha tenido, es una persona que ha prácticamente vivido fuera del Perú cuando le tocó ser congresista. Creo Claro, que pidió ¿no? licencia por su maestría. Sí, sí, o sea, es una persona que definitivamente no se toma la política en serio como muchos de los congresistas en su bancada. Entonces está difícil, ¿no? Porque PPK tampoco la va a tener fácil. Yo no sé qué tan hábil va a ser PPK como para poder manejar una oposición absoluta, ¿no? No sé si PPK tiene esa maña política que se requiere para poder ver esos temas. Y yo creo que el fujimorismo no va a actuar como una oposición ferviente, porque creo que eso lo desprestigiaría mucho, sobre todo si ellos están pensando en ser un partido realmente constituido por muchos años más, como por lo menos demuestran querer hacerlo. Creo que en estos últimos años sí han demostrado que, si bien es cierto pueden ser una oposición, también están dispuestos a trabajar con respecto a temas Claro, y han demostrado elementales. ser cohesionados, ¿no? Sí, sí, sí. Como grupo parlamentario Sí, sí, entraron sí. con los mismos, siguen con los mismos. No como, por ejemplo, la bancada de Humala, que al final ha perdido más de 10 Ujú. congresistas. No es más, hubo una bancada que se escindió que se llama Dignidad y Democracia, ¿no? No creo que ellos estén dispuestos a arriesgar a ponerse en el plan de los republicanos en Estados Unidos, que es un partido casi eterno que tiene 200 años, ¿no? O sea, y de querer atrasar al Perú solamente para debilitar a otro partido político, que si bien es cierto, parece entonces PPK ya se ha retirado de la política y Peruanos por el Cambio quizás ni siquiera sea una fuerza realmente grande. Entonces, yo no creo que ese sea el caso y esas sean las intenciones del fujimorismo de ser el caso, que pierdan la elección. Para responder tu primera pregunta, en el caso de Verónica Mendoza, ¿por qué Verónica Mendoza dice de que, si bien es cierto, ella tiene un doble discurso, ¿no? Dice, yo no voy a apoyar a PPK, pero no voy a votar por Keiko Fujimori, ni tampoco voy a votar en blanco? Yo creo que esa es una táctica que normalmente lo usa la izquierda moderna en el Perú de los últimos años, que no les gusta estar con nadie, ¿no? ¿Para qué? Para poder formar un frente opositor a cualquier posible gobierno, ¿no? No se quieren aliar con nadie porque, si bien es cierto, un poco el rol que ha estado jugando la izquierda, que es un rol, digamos, no tan responsable, es el de únicamente criticar a cualquiera que no forme parte de ellos, ¿no? Eso lo vemos siempre. Yo creo que Verónica Mendoza debería cambiar su discurso, al igual que Acción Popular, y determinar a quiénes van a apoyar, porque, si bien es cierto, constituyen una fuerza política importante, y creo que así como los periodistas decimos nuestro voto o tenemos una postura clara, creo que también lo deberían hacer. Bueno, Verónica Mendoza prácticamente está diciendo que va a votar por PPK, ¿no? Pero creo que no sirve de nada y no le ayuda en nada con su credibilidad querer como que dar estas respuestas a medias, ¿no? Aunque ya le está dando. Sí, ahora, siguiendo con el tema de las estrategias, y esto acá ya lo hemos hablado incluso con algunos invitados que hemos tenido, es la estrategia que, a mi parecer, Keiko ha tenido en la primera vuelta, es la de un poco de fujimorizar el fujimorismo, ¿no? O sea, al final es, por ejemplo, mediante una serie de estrategias bien definidas, de tácticas bien definidas. Por ejemplo, aparentar defender los derechos humanos, con el tema de decir que en balance la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue positiva. Al inicio decía que estaba a favor de la unión civil, bueno, después eso ya se ha desdicho, diciendo estar a favor de un registro de las estabilizaciones forzadas. Como segundo punto de esa estrategia, ella también, al final, un poco deslindó del pasado malo el fujimorismo, ¿no? Haciendo, digamos, una poda de todos sus antiguos congresistas, solo dejó Luz Salgado, puso Jenny Vilcatoma, que es vista como anticorrupción, y también cambiando su estrategia comunicativa, ¿no? Reemplazó el naranja con el blanco, una especie de lo que hizo Allanta, reemplazar el rojo con el color blanco, que al final da más paz. Y eso le sirvió porque al final en las elecciones pasadas ella sacó 20, 21 y ahora sacó 39, ¿no? Pero eso no necesariamente le va a servir en la segunda vuelta. Ahora, el problema es que para ella, mejor dicho, lo bueno para ella es que PPK es mal candidato. O sea, PPK al final en esta segunda vuelta empezó ganando, pero ahora se fue a Estados Unidos, se mandó a mudar una semana, regresó acá, y en vez de aprovechar esta guerra civil que tenían entre Keiko y Kenji, hizo su propia guerra, o sea, su propia guerra civil ocurrió en el partido, Heresi versus Vizcarra, y él, en cambio, en vez de hacer de bombero, le echó gasolina al incendio diciendo a Heresi que se coma sus palabras. Claro. ¿Cómo tú crees que PPK pueda remontar, teniendo en cuenta que estuvo primero, ahora está segundo? Yo creo que PPK la tiene bien difícil. En estos momentos creo que Keiko Fujimori la tiene más fácil. PPK es un terrible candidato.
Lo que él ha sabido es darse la fama de ser un gran tecnócrata, pero que lamentablemente ahora está más viejo. Ahorita no es tan buen candidato como lo fue en el 2011, que tenía más energía y todas estas cosas. Yo creo que PPK realmente la tiene difícil y no veo la intención de su partido de querer realmente lanzarlo a la victoria. Yo creo que hay gente que se está echando en sus laureles y ahorita lo único que está queriendo hacer es, creo que Salvador Heresi es el ejemplo perfecto, ¿no? Esta persona casi farandulera, ¿no? Que le encanta estar en las cámaras, y le encanta ser controversial, y le encanta bailar y, y lo único que está haciendo es perjudicando a su partido. Mientras hay una disciplina en los fujimoristas, que si bien es cierto la falta de experiencia política que tienen, no creo que la bancada de PPK tiene una experiencia política mayor a la que tiene la bancada de Keiko Fujimori, que es un poco más improvisada, por lo menos tienen disciplina, ¿no? Entonces, si bien es cierto es que constantemente se contradicen y dicen alguna tontería, Becerril dice alguna tontería, o Francesco Petrosi, o Chacón, si bien es cierto que esas cosas suceden, por lo menos Keiko Fujimori sale y sabe cómo arreglarla, ¿no? Keiko Fujimori creo que en ningún momento en esta campaña ha dicho algo que realmente le afecte. Creo que no ha cometido Claro, errores. no ha cometido, no ha tenido un lapsus o un ups, ¿no? Claro, No ha tenido claro. un momento ups en la campaña. Dentro de todo se ha mantenido dentro del libreto. Bueno, tampoco no es que se haya metido un super discurso o algo. Yo pienso que ha sido en promedio Es su muy candidatura. prudente, Claro, ¿no? es prudente con lo que Y dice. el día de ayer fue un día muy interesante porque estaba viendo las portadas de dos diarios. En uno salía Keiko Fujimori, abrazada prácticamente de Hernando de Soto, y en el otro diario, en la portada, salía PPK bailando en el gran show y a las justas podía moverse, ¿no? Entonces, la gente percibe estas cosas, la gente no es tonta. Si bien es cierto que no todos estamos leyendo los diarios y no todos estamos enterados de quién dijo qué y cuándo y cómo, hay cosas que sí se dan a notar, ¿no? Una de ellas es la vitalidad de los candidatos, Claro. otra de ellas es, digamos, el compromiso que tiene cada uno de estos candidatos. Y PPK la va a tener difícil. Creo que habría que esperar a que Keiko Fujimori cometa un error garrafal, si es que antes no lo O que comete su Kenji. campaña diga algo como lo que pasó. Yo guardo, y eso siempre lo digo, yo guardo una portada de Perú 21 Claro. de la campaña pasada a una semana o me parece a 4 o 5 días antes de las elecciones, Ujú. que tenían la foto de Keiko grande, sonriente, y una foto de Llanta más abajo, más chiquito y molesto. Me Claro. decía, se despunta. Claro, Al final, a la hora de la hora, ella quedó segunda y Ollanta ganó. claro. Pero mucho tuvo que ver este tema de que tuvieron un error garrafal que se escuchó pésimo. Al final, que uno de sus voceros dijo, nosotros matamos menos. Claro. Así que salvo, en realidad, yo pienso que si es que PPK no replantea su estrategia, la va a tener muy difícil. Por ejemplo, hoy es un día interesante, porque Ujú. hoy ha fichado dentro de su equipo técnico anticorrupción a Abelino Guillén, que es el fiscal que prácticamente se encargó de meter a la cárcel a Fujimori. Claro. Entonces, ¿tú crees que eso lo puede beneficiar? No lo sé. Yo creo que lo que PPK debe hacer es deslindarse de, básicamente, de cómo está llevando su campaña, de las propuestas que tiene, de la imagen que tiene. Prácticamente ambos candidatos son casi lo mismo. Y la gente ve esto, a menos que PPK no sepa posicionarse de una manera que realmente dé a entender que él es un candidato distinto y que el Perú se va a llevar a cabo de una manera distinta que con Keiko Fujimori, las cosas no van a cambiar. Podrían aferrarse al antifujimorismo, porque en el Perú el antifujimorismo es bastante fuerte, que es algo que no están haciendo. Y es algo que no le restaría votos en realidad. Yo creo que mientras ambos candidatos sean completamente homogéneos al otro, al final al electorado no le va a importar votar por uno o por otro, y más bien van a votar por quien es más candidateable. Y creo que en eso no hay dudas que Keiko Fujimori es mejor candidato que Pedro Pablo Kuczynski. En segundo lugar, otra de las cosas que también me preocupan es que PPK no se está moviendo lo suficientemente bien en las redes sociales. Las redes sociales constantemente están atacando a Pedro Pablo Kuczynski de una manera mucho más masiva que a Keiko Fujimori. Keiko Fujimori creo que es suficientemente obvio para alguien que tiene un mínimo conocimiento en redes sociales y de cómo funciona el fujimorismo, para darse cuenta de que todos los grandes tuiteros o todas las grandes personas que Según tú, son tienen pro, estas... son pro, Es que son no son keikistas, no pues. creo que sean keikistas. Estas personas que tienen páginas en Facebook que todo el mundo las ve como memes del Perú, Ujú. como macho peruano que se respeta, como todas estas cosas. Sí, yo creo
No puedo decirlo por ciencia cierta. Y no estoy diciendo que estas páginas exclusivamente sean las que actúan de esa manera, pero creo que hay muchas páginas en Facebook y cuentas en Twitter que manejan unas redes de muchas personas que lo siguen. Y pues y eso es una realidad, porque eso sucede no solamente para campañas políticas, pero hasta para vender productos, que les pagas para que te hagan una campaña, digamos, por lo bajo, ¿no? Entonces se dedican a sacar memes en contra de PPK y memes a favor de Keiko Fujimori. O es un poco raro que hasta los periodistas, ¿no? Como José Barba Caballero, cada 5 minutos está atacando a PPK y está hablando bien de Keiko Fujimori. Quizás lo que, bueno, para las personas que, digamos, tenemos esta lectura, le quita credibilidad a Keiko, pero si bien es cierto, es una brutalidad lo que se está haciendo en las redes sociales, ¿no? No, la cosa está completamente sesgada y de ver esto tanto, realmente estas pequeñas bromas en el subconsciente colectivo comienzan a generar una imagen, ¿no? Que PPK tiene Alzheimer, que PPK está viejo, que Keiko Fujimori todos los días se hace en una nueva provincia del Perú. Yo creo que sí. Ahora, afecta. Eric, ya para finalizar en un minuto, ya que el tiempo se nos ha acabado, no puedo dejarte de preguntarte esto. El otro día estaba viendo Canal 11 y vi que prácticamente Morey te había lanzado a la alcaldía de Barranco. Dice que todavía falta y todo, pero tú realmente piensas postular, y si es así, en 30 segundos, ¿cuál sería, digamos, tu principal motivación, tu principal meta? Bueno, yo todavía no he decidido si voy a postular a la alcaldía de Barranco o no. Y a mí me lo han pedido ya varias personas. Yo creo que si los ciudadanos de Barranco realmente lo quieren, voy a tener que analizar esa propuesta. Por el momento, yo soy uno de los vecinos de Barranco y trato de hacer lo que puedo desde donde estoy, ¿no? Criticando, digamos, las gestiones públicas que se hacen que, digamos, no contribuyen a mejorar este distrito. Y bueno, por mi parte haciendo todo lo que puedo, ¿no? Hace muchos años contribuyo a lo que es la escena cultural de Barranco a través de los conciertos de jazz que siempre hago con mi grupo de jazz en Barranco, o actividades similares. Y bueno, todavía no es algo que haya decidido. Bueno, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. ¿Alguna red social donde te podamos seguir? Sí, claro, Eric Eklin en Facebook. Hay un fanpage donde siempre cuelgo las entrevistas que hago en Factor 11. Y bueno, también quiero aprovechar de invitar a todos a que sintonicen Factor 11 de lunes a viernes a las 11 de la noche en Canal 11. Bueno, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo martes en frecuenciasil.com. Chau.